bienvenido. Nosotros somos el equipo número 6 que se encuentra conformado por Noelia, María Fernanda y su servidora Maritza. Y sé que te estarás preguntando de qué tema vamos a estar hablando dentro de este video. Pues el tema del cual se va a hablar es el pacto autobiográfico de Philippe Lejeune. Así que cada una de las integrantes del equipo ha escogido un subtema del cual va a hablar. Así que te pido que te pongas cómodo y trae unas palomitas o un refresco y disfruta de este video y pon mucha atención. Bueno, comencemos con el video. Principalmente debemos hacernos una pregunta. ¿Qué es la autobiografía? Para Philippe Lejeune, la autobiografía es un relato en retrospectiva que está escrito en prosa, que hace una persona real sobre su propia existencia, poniendo énfasis en su vida individual y en la historia de su personalidad. La autobiografía pone en juego a elementos que se encuentran en 4 categorías. La primera es la forma del lenguaje, que se subdivide en dos, en narración y prosa. La segunda es el tema tratado, vida individual y la historia de una personalidad. La tercera es la situación del autor, identidad del autor y del narrador. Y por último nos encontramos con la posición del autor, la cual se divide en dos, que es identidad del narrador y del personaje principal, y la perspectiva retrospectiva de la narración. En este momento vamos a hablar sobre el tema del yo, tú, él. Para que pueda haber una autobiografía es necesario que coincidan la identidad del autor, la del narrador y la del personaje. La identidad del narrador y la del personaje principal dentro de la autobiografía es indicada por la primera persona, la cual Jeanette llama narración autodiegética. Se debe de distinguir entre dos criterios diferentes, que son la persona gramatical y la identidad de los individuos, la cual nos va a reenviar a la persona gramatical. ¿Qué es la persona gramatical? Bueno, la persona gramatical es la persona empleada de una manera privilegiada en toda la narración. Ahora bien, vamos a hacer un énfasis dentro de la tercera persona y dentro de esta se puede dar identidad al narrador y al personaje principal. Esta identidad, al no estar establecida en el interior del texto por el empleo del yo, queda establecida indirectamente y sin ambigüedad alguna. Hablar de uno mismo en tercera persona es un poco orgulloso y humilde. ¿Y por qué humilde? Porque se puede dar el caso de las autobiografías que son escritas por los santos o mejor conocidos como siervos de Dios. En ambos casos el narrador asume frente al personaje que él ha sido en el pasado la distancia de la historia. Introduce en su narración una trascendencia de la cual se llega a identificar. Ahora bien, la autobiografía es mejor conocida por ser escrita en primera persona y es muy extraño que la encontremos escrita en segunda o tercera persona, pero estas nos prohíben que confundamos los problemas gramaticales de la persona con los de la identidad. Para esto se debe de disociar el problema de la persona del de la identidad. Esta disociación permite darnos cuenta de la complejidad de los modelos existentes o de los posibles de la autobiografía. Ahora los dejaré con mi compañera Fernanda, que les explicará el siguiente tema o subtema del cual se va a hablar, que es el abajo firmante. Bienvenidos un día más a Teoría con Chispa. No, ya en serio. Tema autores. O como el pesado de Lejeune, que no sé pronunciar su nombre, tiramos para adelante con esta pronunciación, los llama el abajo firmante. Bueno, después de que nos hace su disclaimer de que existen más formas autobiográficas, además de la primera persona, como son la segunda y la tercera, que por cierto ya explicó Maritza, después de explicarla se mete ya de lleno a la forma clásica, que es la autodiegética. Y aunque es la clásica, pues no es muy normal a que digamos, porque, a ver, dice que tiene sus problemas. Dice: con ello nos encontramos con nuevas incertidumbres relacionadas esta vez con la manera en que se establece la identidad del autor y el narrador. Es necesario preguntarse por esta figura del autor,
Porque cuando el autor hace la autobiografía, la hace pensando en la pregunta ¿quién soy yo? Entonces nosotros como lectores tenemos que preguntarnos al momento de leer, ¿quién dice quién soy yo? Y es que la autobiografía no deja de ser un acto de enunciación, por lo cual es lógico que nos preguntemos quién es el enunciante, es decir, quién es el yo del enunciado. Pero esta relación enunciado-enunciante también tiene sus problemas. Porque ¿qué pasa cuando se cita? O cuando en el enunciado se habla desde un yo ficticio. Pues pasa que el lector tiene que preguntarse entonces quién es ese yo enunciante y se ve en la problemática de saber si ese yo enunciante es el autor como persona real o si realmente es el personaje desde el que está hablando. Cosa que sucede no en el terreno de la autobiografía, sino de lo novelesco autobiográfico. Pero esto es algo que voy a explicar más adelante. Vamos a ver cuál es la siguiente problemática que trae consigo la relación enunciado-enunciante. Y esta problemática es netamente del contexto lenguaje escrito. La anterior podría darse también en el lenguaje oral, en el sentido de que podríamos estar en un contexto en el que una persona está citando en un discurso o en el que una persona está hablando por un yo ficticio, como es en el caso de las obras de teatro, que un actor puede hablar a través de un personaje. Y es que en el lenguaje oral es más fácil identificar al yo enunciante porque está ahí, es presencial, pero en el lenguaje escrito no. En el lenguaje escrito el autor tiene que dar a entender su presencia. Es decir, él debe darse a conocer a los ojos del lector por medio de un reflejo del mismo en el texto. Y ahí está lo chungo, en cómo demonios el autor va a reflejar su presencia en el texto. Pues dice Lejeune que con la firma es lo que va a estar en el paratexto, en la portada, yo qué sé, y que le va a decir al lector un discursillo de la especie... Bueno, yo soy fulano de Abraham y me comprometo a decir la verdad. Es decir, que el autor se está responsabilizando por medio de la firma a decir hechos reales de su vida. Y el lector se firma. Problemas técnicos. No era se firma, era se fía. El lector se fía de la palabra del autor y de que el autor existe por medio de la firma. Y es que solo pasa cuando la firma es el sello identitario de más de un texto. Es decir, tiene que estar en algún otro libro que no sea una autobiografía, una novela, un ensayo o no sé. Un conjunto de obras atravesadas por una misma firma del autor es lo que Lejeune llama el espacio autobiográfico. Pero problemas con esto. El seudónimo. Esto en realidad es una falsa problemática, porque dice Lejeune que el seudónimo es en realidad solo un desdoblamiento del nombre, no implica un cambio de identidad. En todo caso, el seudónimo funcionaría como una firma también, solo que no sería la misma, o sea, no sería el nombre de registro del autor, sino otro, pero funcionaría igual que una firma, porque en todo caso atravesaría también la obra del autor, porque sería el sello identitario de más obras, de otras novelas y tal. Bueno, y en ese sentido, el espacio autobiográfico seguiría existiendo y en realidad no habría ninguna problemática. Algo que sí sería un problema real sería que la firma no fuera un seudónimo, sino un nombre ficticio. En este caso, no estaríamos ante una autobiografía, porque la autobiografía implica la firma y la firma implica un espacio autobiográfico. Pero si hablamos de un nombre ficticio, estamos hablando de un nombre que nos sirve solo para el espacio diegético, un espacio diegético específico, es decir, que no atraviesa más libros del autor, por tanto no podría ser una firma. Y es que aunque este nombre ficticio y el personaje con este nombre ficticio tenga cierto parecido al autor o a la vida del autor, esto no haría del texto una autobiografía, porque no habría una firma en la que el autor se comprometiera con el lector a contarle la verdad de su vida. Dice Lejeune a este respecto: por muchas razones que tengamos para pensar que las historias coinciden en última instancia, es evidente que el texto así producido no es una autobiografía, pues esta supone, en primer lugar, una identidad asumida
y solo de manera secundaria un parecido producido al nivel del enunciado. Entonces, a grandes rasgos, lo que sucede en la novela autobiográfica es que el autor tiene razones para sospechar que hay un cierto parecido entre lo que se dice del personaje y la vida del autor. Y puede haber cabida a la duda, es lo que sucede en la novela autobiográfica. Y dice Le Eugène, pero en la autobiografía no. En la autobiografía es o no es real, es o no es autobiografía. No hay puntos medios y no cabe lugar a la duda. Entonces, una diferencia que hay entre la autobiografía y la novela autobiográfica es fundamentalmente el tipo de acercamiento que tiene el lector con el texto. Una responde a tipos de pactos diferentes. El pacto de la novela autobiográfica tiene más que ver con el pacto novelesco, en el que, bueno, este tiene un poco más relación con lo imaginativo, la imaginación, y la novela autobiografía, otra falla técnica, era la autobiografía. Y la autobiografía refiere más al pacto autobiográfico, que es este, en el que el autor se compromete a decirle la verdad a sus lectores. Pero luego hay una clase de narración que no obedece a ninguno de estos dos pactos, y que de hecho no hay ningún pacto en este tipo de narración. Y esto puede suceder cuando o el autor es anónimo o el personaje no tiene un nombre, de modo que tenemos dos clases de pacto y un texto sin pacto. El pacto autobiográfico, el pacto novelesco y cuando no hay pacto. La propuesta de Le Eugène y Albercas se saca su teoría de el pacto ambiguo. A ver, es que para Albercas existe la novela autobiográfica, pero luego a finales del siglo XX, por ahí de los años 70, empieza a haber un fenómeno que es la producción de autoficciones. Y entonces ya tenemos dos textos que en principio pueden parecer similares, pero no lo son. La novela autobiográfica y la autoficción. Entre una y otra, me ocurrió que podíamos analogarla con Facebook. Porque, a ver, Facebook al inicio de la plataforma tenía usuarios y todo, pero tú oías un montón de comentarios del tipo: no, hombre, es que no pongas tu foto de perfil, es que no pongas tus datos personales, no pongas tu nombre verdadero. Luego ya la gente empieza a conocer más la plataforma, empieza a poner sus nombres, sus fotografías y tal. Esto se parece mucho bueno, esta relación usuario-plataforma se parece mucho a la relación autor-obra que se da entre la novela autobiográfica y la autoficción. Podríamos decir que la novela autobiográfica se parece más a esta etapa primera de Facebook. El autor prefiere no poner su nombre, prefiere inventarse un personaje y meterle a ese personaje datos como cosillas de su vida y tal. Así sucede con Facebook, o sea, no le pones tu nombre, pero quien te conozca va a saber que eres tú, aunque no tenga tu nombre ni tu foto. Así sucede con la autobiografía. Con la novela autobiográfica, el lector no tiene el nombre del autor al principio de la novela autobiográfica, pero puede buscar parecidos. Y entonces sabe que se está hablando del autor, que el autor se está retratando a sí mismo, aunque no ponga su nombre. Facebook. Luego ya la autoficción es como la etapa que vivimos ahora mismo en Facebook. Uno pone nombre y foto, pero la dificultad técnica. Decía que uno pone nombre y foto, pero no sube su vida entera, sino que va seleccionando las cosas que quiere poner y las cosas que no. Además, no todas las cosas son enteramente reales, pero tampoco podríamos decir que son mentira o algo así, sino que son más bien performáticas, porque suele pasar que la gente pone memes de vamos a hacer la suicidación y tal, pero al final del día tú sabes que no es enteramente real, pero tampoco enteramente falso, sino que es como un impulso que tienes en el momento. Hombre, una performance, es más bien performático. Así es la autoficción también, es como crearse un personaje de sí mismo, crear otro yo que sea performático, una performance de ti mismo. Entonces, por eso siento que es parecida
la novela autobiográfica y la autoficción a la relación que hay entre el usuario y la plataforma. Por eso siento que es parecido la novela autobiográfica y la autoficción a las dos etapas de Facebook, la inicial y la que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, pues eso es, que Alberca toma las teorías de Luhgen y se monta la del pacto ambiguo. El pacto ambiguo tiene que ver con la autoficción, así como el pacto autobiográfico tiene que ver con la novela autobiográfica. Fin. A mí me tocó el apartado de copia certificada. Nos plantea varios términos importantes que constituyen a la autobiografía. Uno de esos es la identidad, y lo más importante dentro de la identidad, como factores primordiales, son el autor, el narrador y el personaje. Luego de ahí, en relación con el texto, habla de un modelo, que es la persona de la que se habla en la autobiografía, me imagino, que es un referente extratextual, o sea, también nos habla de algo llamado pacto referencial, en el que se incluye una definición del campo de lo real, al que se apunta a un enunciado de las modalidades y del grado del parecido a los que el texto aspira. También habla acerca de la exactitud, que normalmente los biógrafos, al leer alguna autobiografía, no toman en cuenta, porque consideran que se habla de una realidad total, cuando en esta cuestión lo relaciono con el texto de Alberca, que habla sobre la autoficción y menciona algo muy importante en el apartado de la autobiografía: un género imposible o una escritura arriesgada. Y dice: decretar de manera oportunista o simplificadora que escribieron autobiografías es hacer ficción. Yo me imagino que habla acerca de aquellas autobiografías que omiten información, destacando la conveniente para el autor. También habla acerca de que el autor no, independientemente de lo que dice su autobiografía, tampoco se define por las obras que ha escrito. O sea, si conocemos a un autor por determinadas obras, no quiere decir que esos textos lo definan como una persona. Sin embargo, creo que en la autobiografía tiene que ver con esto del modelo. O sea, yo escribo para hablar sobre mi vida, pero así también este uso del yo es más que nada un recurso retórico. Y voy a leer algo que anoté del texto, que es también muy importante. Es que no se me queda todo muy pegado, que digamos, pero dice: la manera en que un texto puede parecerse a una vida es una cuestión que los biógrafos raramente se plantean y que siempre implícitamente suponen resuelta. El parecido puede darse de dos maneras. Uno, en el modo negativo, al nivel de los elementos de la narración, interviene el criterio de la exactitud. En el modo positivo y al nivel del conjunto de la narración, interviene lo que llamaremos fidelidad.
Esto de fidelidad tiene que ver con la exactitud de la información, pero la exactitud concierne a la información como tal y la fidelidad a la significación o el hecho de la significación. Dice que el hecho de que la significación no pueda producirse más que por las técnicas de narración no significa que impida al biógrafo concebirla en el mismo plano que la exactitud, en relación de parecido con la realidad extratextual a la cual todo texto remite. La identidad es el punto de partida real de la autobiografía. El parecido es el horizonte imposible de la biografía. En la biografía, el autor es o no el narrador, y el personaje se parece al modelo. En la autobiografía, el narrador es al personaje lo que el autor es al modelo.